Antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera luz o silencio, antes incluso de que el vacío tuviera nombre, existía solo el Ginnungagap, una herida abierta en la nada, un abismo tan profundo y tan antiguo que ni los propios dioses podían mirar hacia su fondo sin sentir que algo los miraba de vuelta. De un lado ardía Muspelheim, el reino del fuego eterno, con llamas que devoraban el aire antes de que pudiera existir. Del otro lado gemía Niflheim, el reino del hielo absoluto, donde el frío no era una temperatura sino una voluntad, una presencia que aplastaba todo pensamiento y toda forma. Y en el centro de esa tensión imposible, donde el fuego y el hielo se rozaron por primera vez en la historia del cosmos, algo comenzó a respirar. De ese primer aliento nació un gigante de proporciones inimaginables, y de su cuerpo muerto nació el mundo que habitamos. De su carne, la tierra, de su sangre, los mares, de sus huesos, las montañas, de su cráneo, el cielo. Los nórdicos no concibieron la creación como un acto de amor o de luz divina, sino como un acto de violencia cósmica y necesaria, donde la vida surge siempre del sacrificio de algo más grande. Lo que encontrarás aquí no es un simple catálogo de dioses con nombres extraños. Es la historia de un universo que nació herido, creció en guerra, amó con ferocidad y supo desde el principio que su destino era arder. Imaginen que están parados en el centro de nada, no en la oscuridad, porque la oscuridad implica que en algún lugar hay luz, no en el silencio, porque el silencio implica que en algún lugar hay sonido. Estoy hablando de algo anterior a todo eso, algo que los nórdicos llamaron Ginnungagap, el abismo primordial, el vacío que existió antes de que el concepto mismo de existir tuviera sentido. Los pueblos del norte de Europa, los vikingos, los escandinavos, los germanos del norte, construyeron una cosmogonía que no comenzaba con un dios todopoderoso que chasqueó los dedos y creó el mundo. Comenzaba con tensión, con dos fuerzas opuestas que se miraban la una a la otra a través del vacío, esperando el momento inevitable en que colisionarían. Al sur del Ginnungagap ardía Muspelheim, el reino del fuego eterno, gobernado por Surtr, el gigante de llamas cuya espada encendida sería, mucho después, el arma del apocalipsis. Al norte gemía Niflheim, el reino del hielo y la niebla, donde 12 ríos helados, llamados Elivagar, serpenteaban desde el pozo primordial de Bergelmir, llevando consigo el veneno del frío absoluto. Durante eras inconmensurables, esas dos fuerzas simplemente existieron, el fuego rugiendo en su lado, el hielo expandiéndose en el suyo, y entre ellos el Ginnungagap aguardando en silencio. Pero el universo, incluso antes de ser un universo, no podía sostenerse en ese equilibrio para siempre. El hielo de Niflheim comenzó a derretirse lentamente por el calor de Muspelheim, y en ese encuentro de opuestos, en esa zona de tensión donde el vapor se levantaba como si el vacío mismo estuviera respirando, tomó forma el primer ser viviente del cosmos nórdico. Su nombre era Ymir, y era un gigante. Quiero que imaginen esto con cuidado. No un gigante como los que aparecen en los cuentos de hadas, con un garrote en la mano y una expresión torpe. Ymir era algo más antiguo y más extraño que eso. Un ser primordial, un Hrimthurs, un gigante de escarcha surgido directamente del hielo animado por el calor. Mientras dormía, sudaba, y de ese sudor nacieron las primeras criaturas. De su axila izquierda surgió un hombre y una mujer, y de sus dos piernas nació un hijo. Ymir era, literalmente, un cuerpo que generaba vida sin quererlo, una fuente de existencia que no sabía que estaba creando el futuro. Junto con Ymir, el deshielo de Niflheim también liberó a una criatura diferente, una vaca colosal llamada Audumla. Ríos de leche fluían de sus ubres, y de esa leche se alimentó Ymir durante sus primeras eras de existencia. Pero Audumla también necesitaba sustento, y lo encontró lamiendo los bloques de sal helada que el hielo había dejado expuestos. Lentamente, metódicamente, día tras día,
sus lametazos fueron revelando algo atrapado dentro de la roca de hielo. Primero el cabello de un ser, luego su rostro, luego su cuerpo completo. Al tercer día, un hombre había emergido del hielo como si la roca misma hubiera estado embarazada de él durante eras. Su nombre era Buri, y sería el primer ancestro de los dioses. Buri tuvo un hijo llamado Bor, y Bor se unió con una gigante llamada Bestla, de cuya unión nacieron 3 hermanos que cambiarían el destino del cosmos para siempre: Odín, Vili y Ve. Noten algo importante aquí, algo que los nórdicos pusieron en el centro mismo de su creación y que dice mucho sobre cómo veían el mundo. Los primeros dioses no eran entidades puras y perfectas, venidas de la nada, sino mestizos, hijos de un dios y una gigante, llevando en su sangre tanto la divinidad como el caos primitivo de las fuerzas que precedieron al cosmos. Esa mezcla, esa tensión interna, definiría a los dioses nórdicos para siempre y los haría, en muchos sentidos, inquietantemente humanos. Y llegó el momento del primer acto de poder. Odín y sus hermanos miraron a Ymir, el gigante primordial del que todo había surgido, y tomaron una decisión que hoy llamaríamos brutal y que ellos llamaron necesaria. Lo mataron. Las fuentes antiguas, especialmente los poemas del Edda poético y la prosa magistral de Snorri Sturluson en el Edda en prosa, escrito en el siglo XIII de nuestra era, describen el momento con una economía de palabras que hace el acto aún más escalofriante. Tanta sangre derramó Ymir al morir que casi todos los gigantes primordiales se ahogaron en ella, y solo sobrevivieron 2, Bergelmir y su esposa, que escaparon en una barca y se convirtieron en los ancestros de todos los Jotnar, los gigantes que poblarían Jotunheim, y serían los adversarios eternos de los dioses. De los huesos de Ymir nacieron las montañas, de sus dientes y de los fragmentos de sus huesos rotos, las rocas y los guijarros, de su cabello los árboles, de su cráneo el cielo, sostenido en las esquinas del mundo por enanos cuyos nombres eran Nordri, Sudri, Austri y Vestri, norte, sur, este y oeste. De su cerebro lanzaron los trozos al aire y se convirtieron en las nubes. Y de la luz de Muspelheim tomaron chispas y fragmentos de fuego y los colocaron en el cielo para crear el sol, la luna y las estrellas. Este es el momento en que les pido que se detengan un instante. Cierren los ojos si quieren, o simplemente dejen que la imagen se forme sola. Imaginen ese proceso. 3 figuras de pie sobre el cuerpo inmenso de un ser que era, él mismo, tan grande como el mundo que acaban de construir con sus restos. Hay algo profundamente poético y profundamente oscuro en esta imagen, porque el mundo nórdico no nació de la bondad ni de la luz, sino del sacrificio de algo viejo y poderoso. Esa verdad recorrerá toda la mitología nórdica como una vena oscura, que cada cosa hermosa tiene un precio, y que la creación y la destrucción son, en el fondo, la misma fuerza mirándose en un espejo. Antes de continuar con todo lo que viene, quiero pedirte algo de la manera más sincera que puedo. Si este relato ya te está atrapando, si sientes esa mezcla de fascinación y de calma que yo busco crear con cada historia que traigo, dale like a este video y suscríbete a El Podcast del Pasado. Es un gesto pequeño para ti, pero para mí significa que esta comunidad que estoy construyendo noche a noche tiene sentido y tiene futuro. Ahora sigamos, porque todavía falta lo mejor. Odín y sus hermanos no habían terminado. El mundo existía, pero estaba vacío. Caminando por la orilla del mar recién creado, los 3 dioses encontraron 2 árboles caídos, uno de fresno y uno de olmo, troncos sin vida tendidos sobre una orilla que aún no tenía nombre. De esos troncos silenciosos, Odín insufló el aliento, el espíritu y la vida. Vili les dio el entendimiento y el movimiento. Ve les otorgó el color en el rostro, el habla, la vista y el oído. De esos 2 árboles nacieron Ask y Embla, el primer hombre y la primera mujer, los ancestros de toda la humanidad en la tradición nórdica. Para ellos los dioses construyeron Midgard, el mundo del medio, rodeado por las pestañas de Ymir, convertidas en una gran muralla que protegería a los humanos de los gigantes que acechaban más allá de sus fronteras.
El universo nórdico había nacido. Y lo había hecho, como todo lo que vale en esta mitología, entre el hielo y el fuego, entre la vida y la muerte, entre lo que se destruye y lo que surge luminoso de entre sus cenizas. Hay algo que siempre me ha fascinado de los dioses nórdicos, y es que no fueron diseñados para ser perfectos. No fueron concebidos como seres de luz inmaculada que observan a los humanos desde una distancia serena y justa. Los dioses del norte de Europa eran poderosos, sí, pero también eran celosos, miedosos, astutos, apasionados y sobre todo mortales en el fondo de su ser. Sabían que tenían un límite, sabían que había un día marcado en el tejido del cosmos en el que todo lo que habían construido ardería, y vivían de todas formas con una intensidad que pocos panteones del mundo antiguo pueden igualar. El hogar de los dioses principales, los Aesir, era Asgard, una ciudad-fortaleza suspendida en las ramas superiores de Yggdrasil, el árbol cósmico que conectaba todos los mundos. Asgard no era solo un lugar donde los dioses dormían y despertaban, era una declaración de intenciones. Sus puertas eran altas, sus salones dorados, y en su centro se erguía Valhalla, el salón de los guerreros caídos en batalla, donde los Einherjar, los elegidos, bebían, luchaban y se preparaban para la batalla final. Asgard era la cima del cosmos, pero también su punto más vulnerable, el lugar que todos los enemigos de los dioses soñaban con destruir. Y presidiendo todo eso, sentado en su trono de Hlidskjalf, desde el que podía ver los 9 mundos, estaba Odín. Llamarlo simplemente el dios principal sería como llamar al océano simplemente agua profunda. Odín era el padre de todo, el Allfather, el dios de la sabiduría, de la guerra, de la poesía, de la magia y de la muerte. Era un dios de contradicciones magnéticas. Podía inspirar a los guerreros a la victoria, y podía también, con un solo gesto, hacer que el más valiente de los ejércitos se volviera confuso y torpe en el campo de batalla. No era un dios de la justicia en el sentido clásico, era un dios del conocimiento, y el conocimiento en manos de Odín siempre tenía un precio. La historia más conocida de ese precio es la del Pozo de Mimir. Odín, obsesionado con la sabiduría cósmica, viajó hasta las raíces de Yggdrasil, donde se encontraba el Pozo de Mimir, guardado por el ser más sabio del universo. Mimir le dijo que podía beber del pozo, y con ello obtener sabiduría ilimitada, pero que el precio era un ojo. Sin dudar, Odín arrancó su propio ojo y lo depositó en las aguas oscuras del pozo, obteniendo así la comprensión profunda del cosmos, pero caminando desde ese día con un solo ojo como recordatorio eterno de que la sabiduría verdadera siempre exige que cedas algo que no puedes recuperar. Pero Odín no se detuvo ahí. También se colgó de las ramas de Yggdrasil durante 9 días y 9 noches, atravesado por su propia lanza, sin comer ni beber, en un ritual de sacrificio de sí mismo hacia sí mismo para arrancarle al universo el secreto de las runas, el sistema de escritura y magia que se convertiría en la base del poder místico nórdico. Imaginen eso, el dios más poderoso del panteón eligiendo el dolor y la muerte casi segura como método de aprendizaje. Odín no era un dios que gobernaba desde la comodidad, era un dios que se forjaba a sí mismo con cada cicatriz, con cada renuncia, con cada gesto de una voluntad que no conocía el descanso. Junto a Odín, la figura que más captura la imaginación es la de Thor, su hijo. Si Odín era la mente del panteón, Thor era su músculo, su corazón, su grito de guerra. Dios del trueno, portador de Mjolnir, el martillo más famoso de toda la mitología, Thor era enorme, rojizo, apasionado y directo de una manera que resultaba casi refrescante en un mundo lleno de trampas y engaños. Cuando los gigantes amenazaban y el orden del cosmos se veía alterado, Thor montaba su carro tirado por 2 cabras, Tangrisnir y Tangenjostr, y salía a enfrentar el problema con una honestidad brutal que los nórdicos adoraban porque en un cosmos repleto de astucias y misterios, la fuerza directa y sin rodeos era en sí misma un acto de valentía. Pero el panteón nórdico no era solo guerra y sabiduría. También era deseo, belleza y la complejidad de lo femenino. Freya de los Vanir,
la familia de dioses de la naturaleza y la fertilidad, era una de las deidades más poderosas y más complejas del cosmos nórdico. Era la diosa del amor y del deseo. Sí, pero también de la guerra y de la muerte. Tenía el privilegio, antes incluso que el propio Odín, de elegir a la mitad de los guerreros caídos en batalla para llevarlos a su salón de Folkvanger. Lloraba lágrimas de oro rojo cuando extrañaba a su esposo Odr, que desaparecía misteriosamente durante largas temporadas, y en su búsqueda recorrió los 9 mundos adoptando diferentes nombres y formas, siendo la demostración viva de que en la mitología nórdica el poder y el dolor no eran opuestos sino compañeros inseparables. Y luego estaba Loki. Definirlo resulta casi imposible porque Loki era por diseño indefinible. No era exactamente un Aesir, sino el hijo de 2 gigantes que había sido admitido en Asgard por su amistad con Odín. Una amistad sellada en sangre y sellada también en travesuras que oscilaban entre lo cómico y lo peligroso. Era el dios del engaño, de la astucia, del cambio de forma, capaz de convertirse en mujer, en animal, en sombra. Loki era el problema y la solución al mismo tiempo, y cuando sus travesuras metían a los dioses en apuros, generalmente era también él quien encontraba la salida más creativa e inesperada, lo que lo hacía indispensable y peligroso por la misma razón. Había en Loki, sin embargo, una oscuridad que crecía con cada historia, una amargura que aumentaba con cada insulto que los dioses le lanzaban y con cada momento en que su origen de gigante lo hacía sentir como un extranjero en el lugar que supuestamente era su hogar. Esa herida nunca cerró. Al contrario, fue infectándose lentamente a lo largo de siglos de mitología, alimentada por humillaciones que los dioses olvidaban rápido, pero que Loki guardaba con una precisión quirúrgica, construyendo en silencio la ira que eventualmente lo llevaría a cruzar una línea de la que no habría regreso posible. No podemos hablar del panteón nórdico sin mencionar a Tyr, el dios de la justicia y la guerra justa, que entregaría su mano derecha como precio del engaño que mantendría encadenado al lobo Fenrir, ni a Baldr, el dios de la luz, el más amado de todos los Aesir, cuya muerte sería el punto de quiebre que comenzaría a desmoronar la protección que mantenía al cosmos en equilibrio. Cada dios en Asgard era una pieza de un mecanismo mayor, y cada uno cargaba su propio peso, su propia herida, su propio secreto que el tiempo eventualmente sacaría a la luz. Lo que hace a los dioses nórdicos verdaderamente fascinantes, lo que los separa de muchos otros panteones del mundo antiguo, es su fatalismo consciente. Las Nornas, las 3 tejedoras del destino, que vivían junto al pozo de Urd bajo las raíces de Yggdrasil, Urd, Verdandi y Skuld, representando el pasado, el presente y el futuro, tejían el destino de dioses y humanos por igual sin distinción ni piedad. Nadie escapaba de su tejido, ni siquiera Odín, que con toda su sabiduría y su ojo sacrificado y sus años de meditación colgado del árbol cósmico, ya sabía cuál sería su final y elegía seguir adelante de todas formas. Hay en esa imagen una verdad profundamente humana. Saber que todo termina, y amar de todas formas, luchar de todas formas, crear de todas formas. Asgard y sus dioses eran, en el fondo, el sueño de un pueblo que vivía en el límite entre el mundo y el océano, entre el verano breve y el invierno eterno, entre la vida y la muerte violenta que podía llegar cualquier mañana con la niebla del mar. Proyectaron en sus dioses todo lo que admiraban, todo lo que temían y todo lo que deseaban ser. Y en ese espejo de oro y tormenta construyeron uno de los universos mitológicos más ricos, más complejos y más humanos que la historia de la humanidad ha producido jamás. Tómense un momento para imaginar un árbol tan grande que sus ramas tocan el cielo de todos los cielos posibles y sus raíces se hunden en la tierra de todos los mundos conocidos. No es una metáfora poética, no es un símbolo abstracto pintado en una pared de piedra. Para los nórdicos, Yggdrasil era la estructura real del universo, el eje sobre el cual giraba toda la existencia, la columna vertebral del cosmos sin la cual los 9 mundos se separarían en el vacío como cuentas de un collar roto. Su nombre significa algo que ya de por sí genera una imagen perturbadora.
el corcel de Ygg, siendo Ygg uno de los nombres de Odín, y el corcel una referencia a la horca, al árbol del que se cuelga. El árbol del universo llevaba en su propio nombre la sombra de la muerte y el sacrificio. Yggdrasil era un fresno colosal, siempre verde, siempre vivo, alimentado por 3 pozos que correspondían a sus 3 raíces principales. La primera raíz descendía hasta Asgard y bebía del pozo de Urd, el pozo del destino, custodiado por las Nornas. La segunda raíz se hundía hasta Jotunheim, la tierra de los gigantes, y bebía del pozo de Mimir, el pozo de la sabiduría que ya conocemos, ese mismo al que Odín sacrificó su ojo. La tercera raíz penetraba hasta Niflheim, el reino de la niebla y el frío primordial, y bebía del pozo de Yergelmir, la fuente de todos los ríos del cosmos. 3 raíces, 3 pozos, 3 fuentes de poder que mantenían al árbol vivo, y al árbol mantenía vivo al universo. Pero Yggdrasil no era solo un sistema de irrigación cósmica. Era también un ecosistema complejo y extrañamente vivo en sí mismo. En sus ramas más altas se posaba un águila de sabiduría que observaba todo desde las alturas, y entre sus ojos anidaba un halcón llamado Vedrfolnir. En sus raíces más profundas, royendo sin descanso la madera del árbol, vivía la serpiente Nidhöggr, un dragón de las profundidades cuya labor eterna era debilitar los cimientos del cosmos, como si la destrucción fuera una fuerza tan natural y necesaria como la creación. Entre el águila de las alturas y la serpiente de las profundidades corría una ardilla llamada Ratatoskr, subiendo y bajando por el tronco del árbol, llevando mensajes y alimentando la discordia entre ambas criaturas, siendo el caos el mensajero eterno que mantenía al universo en movimiento. Ahora bien, dentro de esta estructura, dentro de estas ramas y raíces interminables, existían los 9 mundos. Los nórdicos no los concibieron como planetas separados, flotando en el espacio, sino como niveles o regiones de una misma realidad conectada, cada una con su propio clima, sus propios habitantes y sus propias reglas. Recorrerlos es hacer un viaje desde la luz más alta hasta la oscuridad más profunda, y cada mundo que visitemos nos dirá algo diferente sobre cómo los nórdicos entendían la naturaleza de la existencia. En la cima estaba Asgard, el hogar de los Aesir, que ya conocemos, la ciudad de los dioses principales con su Valhalla dorada y sus salones eternos. Justo debajo, en un nivel accesible desde Asgard, a través del puente Bifrost, el arco iris, que era en realidad un puente ardiente de fuego y luz custodiado por el dios Heimdall, se encontraba Midgard, el mundo del medio, el hogar de los seres humanos. Midgard estaba rodeado por el océano infinito donde dormía Jormungandr, la serpiente del mundo, tan larga que podía enrollarse alrededor de Midgard completo y morderse su propia cola. La idea de que el mundo humano era literalmente abrazado por una serpiente gigante que un día despertaría para destruirlo, dice todo sobre la manera en que los nórdicos veían la fragilidad de la civilización humana. Conectada a Midgard, pero separada por fronteras de bosques y montañas imposibles, estaba Jotunheim, la tierra de los gigantes. No todos los Jotnar eran monstruos sin cerebro, aunque muchos eran de una escala que hacía imposible ignorarlos. Jotunheim era un mundo salvaje, primordial, donde el orden que los dioses habían construido con tanta dificultad simplemente no llegaba, y donde la naturaleza bruta del cosmos original todavía respiraba sin domesticar. Curiosamente, los dioses nórdicos tenían relaciones constantes con los gigantes, guerras, pero también alianzas, amores y hasta matrimonios, lo que reflejaba la visión nórdica de que el orden y el caos no eran mundos completamente separados, sino vecinos incómodos que a veces compartían la misma mesa. Hacia el este, en un reino diferente, vivían los Vanir en Vanaheim. Los Vanir eran la otra familia de dioses, más vinculados a la naturaleza, a la fertilidad, a la magia y a los ciclos de la tierra. Freya y su hermano Freyr, dios de la prosperidad y las cosechas, eran los Vanir más conocidos. Vanaheim es uno de los mundos sobre los que las fuentes antiguas nos dicen menos, lo cual le da un aura de misterio adicional, como si incluso los propios nórdicos
sintieran que ese mundo era demasiado antiguo y demasiado salvaje para ser descrito completamente con palabras. En las ramas altas de Yggdrasil también se encontraba Alfheim, el hogar de los elfos de luz, los Ljósalfar, seres de una belleza y un brillo que superaban incluso a los dioses según algunas fuentes. En contraste directo vivían los Svartalfaheimr, el mundo subterráneo de los elfos oscuros o enanos, los Svartalfar Idbergr, artesanos incomparables que habían forjado las armas más poderosas del cosmos. Mjolnir, el martillo de Thor, Gungnir, la lanza de Odín, Skidbladnir, el barco mágico de los Vanir, y Gleipnir, la cinta imposiblemente fina con la que eventualmente encadenarían al lobo Fenrir. Los enanos nórdicos no eran las criaturas alegres de los cuentos modernos, sino maestros oscuros y peligrosos que vivían en las entrañas de la tierra y cuyo trabajo definía el equilibrio de poder entre los mundos. Más abajo en las raíces de Yggdrasil se encontraba Muspelheim, el reino del fuego eterno que ya conocemos del origen del cosmos, gobernado por Surtr y habitado por sus gigantes de llamas, aguardando el momento en que la señal del Ragnarök los llamara a marchar hacia el norte y quemar todo lo que los dioses habían construido. Y finalmente, en el punto más profundo del universo, en la oscuridad más densa y más fría, estaba Helheim, el reino de los muertos, gobernado por Hel, hija de Loki, una figura cuya apariencia física reflejaba su naturaleza dual. Mitad de su cuerpo era de una mujer viva, con piel de un rosado saludable, y la otra mitad era de un cadáver, gris y descompuesta. Helheim no era el infierno en el sentido cristiano de un lugar de castigo, sino simplemente el lugar al que iban los muertos que no caían en batalla. La mayoría de los seres humanos y muchos seres del cosmos, a vivir una existencia pálida y silenciosa bajo la mirada fría de su gobernante. Lo que me parece profundamente significativo de este mapa del universo nórdico es lo que dice sobre la psicología de los pueblos que lo crearon. Vivir en Escandinavia durante la era vikinga, entre los siglos 8 y 11 de nuestra era, significaba habitar un mundo de contrastes extremos, noches de verano que no terminaban nunca e inviernos de oscuridad casi total, mares que daban vida y mares que la arrebataban, tierra fértil que se acababa bruscamente en montañas de hielo. Proyectaron esos contrastes en su cosmos, el fuego y el hielo en los extremos, la humanidad en el medio, la luz arriba y la muerte abajo, y conectándolo todo, un árbol que era también una cuerda, que era también una horca, un universo que sostenía la vida con las mismas estructuras con las que podría quitarla. Yggdrasil no era eterno. Las fuentes antiguas describen cómo el árbol siempre estaba sufriendo. Nidhöggr royendo sus raíces desde abajo, los ciervos Dain, Dvalin, Duneir y Duratror mordiendo sus ramas desde arriba, el propio peso de los 9 mundos tensando su madera en todas direcciones. Las Nornas, conscientes de este deterioro constante, regaban el árbol con el agua sagrada del pozo de Urd y lo cubrían con la arcilla blanca para preservarlo. Era un esfuerzo constante, una batalla interminable contra la entropía natural del cosmos, y en ese esfuerzo hay una metáfora que los nórdicos entendían en los huesos, que el orden no es el estado natural de las cosas, sino una conquista diaria que hay que defender con agua, con arcilla y con voluntad, sabiendo que el día en que se abandone ese cuidado, el árbol caerá y con él todo lo demás. Si hay algo que la mitología nórdica deja absolutamente claro desde sus primeras páginas, es que la paz no es el estado natural del cosmos. La paz es una tregua, un acuerdo frágil entre fuerzas que en cualquier momento pueden decidir que ya no les conviene respetarlo. Los nórdicos no construyeron un universo donde los buenos siempre ganan y los malos siempre pierden. Construyeron un universo donde todos tienen razones, donde cada conflicto nace de algo real, de un insulto verdadero, de una ambición comprensible, de un miedo que no se supo manejar a tiempo. La primera gran guerra del cosmos nórdico no fue entre dioses y gigantes, como muchos podrían suponer. Fue entre los propios dioses, entre los Aesir y los Vanir, las dos familias divinas que compartían el cosmos pero que tenían maneras fundamentalmente diferentes de entender el poder. Los Aesir, con Odín a la cabeza, eran los dioses de la guerra,
la sabiduría y el orden jerárquico. Los Vanir, con Freyr y Freya como sus figuras más visibles, eran los dioses de la naturaleza, la fertilidad y una magia más antigua y más salvaje llamada Seider. El conflicto comenzó, según algunas fuentes, cuando una figura asociada a los Vanir llamada Gulveig llegó a Asgard y fue atacada y quemada por los Aesir, no una sino 3 veces, y 3 veces renació de las llamas con un nombre nuevo: Haidr, la hechicera. Ese acto de violencia fue la chispa. La guerra que siguió sacudió los cimientos del cosmos. Las lanzas volaron, las murallas de Asgard se tambalearon, y ninguno de los 2 bandos pudo imponerse sobre el otro de manera definitiva. Al final llegaron a una paz que se selló de la manera más nórdica posible, con un intercambio de rehenes. Los Aesir enviaron a los Vanir a Honir y al sabio Mimir, y los Vanir enviaron a los Aesir a Njordr, padre de los mares y los vientos, y a sus hijos Freyr y Freya. Fue así como las 2 familias divinas se mezclaron, enriqueciéndose mutuamente, y fue así también como Freya llevó el conocimiento del Seider a Asgard, enseñándoselo a Odín y cambiando para siempre el arsenal mágico del panteón. Pero la paz entre los Aesir y los Vanir, aunque duradera, fue solo el primer capítulo de una historia de traiciones que iría escalando sin pausa. Y en el centro de esa escalada, como siempre, estaba Loki. Sus primeras travesuras eran casi inocentes comparadas con lo que vendría. Cortarle el cabello de oro a Sif, la esposa de Thor, mientras dormía, solo para verlo crecer de nuevo, gracias a los enanos que Loki mismo, entre amenazas y ruegos, convenció de fabricar un cabello nuevo de hilo de oro real. Pero con el tiempo, las travesuras de Loki dejaron de ser juegos y comenzaron a tener consecuencias que los dioses no podían ignorar ni perdonar fácilmente. Hubo un momento particular que los nórdicos consideraban el punto de inflexión, el instante en que Loki cruzó de la travesura a la maldad consciente. Ese momento fue la muerte de Balder. Balder, hijo de Odín y Frigg, era el dios de la luz, la pureza y la alegría, el más amado de todos los Aesir, tan querido que su nombre en las fuentes antiguas siempre va acompañado de adjetivos como el más hermoso, el más sabio, el más compasivo. Su madre Frigg, aterrada por sueños proféticos que presagiaban la muerte de su hijo, viajó por todos los mundos y obtuvo de cada ser, de cada planta, de cada metal y de cada piedra, el juramento de que nunca dañarían a Balder. Solo omitió al muérdago, considerándolo demasiado joven e insignificante para ser una amenaza. Los dioses, sintiéndose seguros con la promesa del cosmos entero, convirtieron la invulnerabilidad de Balder en un juego. Se reunían en Asgard y le lanzaban objetos de todo tipo, lanzas, piedras, espadas, y todo rebotaba en él sin hacerle daño mientras los dioses reían. Era casi una celebración de la vida. Loki observó ese juego con una expresión que las fuentes no describen, pero que uno puede imaginar perfectamente: la mezcla de fascinación y de resentimiento de quien se siente excluido de la alegría ajena. Disfrazado de anciana, se acercó a Frigg y, con la paciencia característica de quien ya ha tomado una decisión irreversible, le preguntó inocentemente si de verdad todos los seres habían jurado no dañar a Balder. Frigg, sin sospechar nada, mencionó al muérdago. Loki cortó una rama de muérdago, la talló en forma de dardo y se acercó a Hodr, el hermano ciego de Balder, que no participaba del juego precisamente porque no podía ver hacia dónde lanzar. Con una amabilidad falsa que debería habernos resultado obvia en retrospectiva, Loki le ofreció ayudarle a participar, guiando su brazo en la dirección correcta. Hodr lanzó el dardo de muérdago con una sonrisa, sin saber lo que estaba haciendo. El dardo atravesó a Balder, y el dios de la luz cayó muerto. El silencio que cayó sobre Asgard en ese momento, según las fuentes, fue tan absoluto y tan pesado que los propios pájaros dejaron de cantar en todos los mundos. La muerte de Balder desencadenó una cadena de consecuencias que ya no podría detenerse. Los dioses enviaron a Hermod, el mensajero, montado en el caballo de Odín, Sleipnir, el corcel de 8 patas, hasta Helheim para negociar el regreso de Balder. Hel aceptó bajo una condición:
que todos los seres del cosmos, vivos y muertos, lloraran la muerte de Balder. Y casi todos lo hicieron, porque Balder era genuinamente amado por la creación entera. Casi todos porque en una cueva, disfrazada de giganta, Loki se negó a llorar con una frase que quedó grabada en la mitología como uno de los actos de maldad más fríos y más deliberados de toda la tradición nórdica. Balder se quedaría en Helheim, y el cosmos no volvería a ser el mismo. La venganza de los dioses llegó durante un banquete al que Loki se presentó sin invitación, y donde soltó todo el veneno acumulado durante siglos de resentimiento, insultando a cada dios presente con acusaciones que, en muchos casos, eran verdades incómodas que nadie quería escuchar. Cuando los dioses intentaron someterlo, Loki huyó, pero Odín lo encontró disfrazado de salmón en las profundidades de un río. Su castigo fue tan brutal como simbólico. Lo ataron con las entrañas de su propio hijo Narfi, transformadas en cadenas de hierro sobre 3 rocas puntiagudas en una caverna subterránea. Sobre su rostro, Skadi colocó una serpiente cuyo veneno goteaba sin parar sobre su piel. Solo Sigyn, su esposa fiel, se quedó junto a él sosteniendo un cuenco para atrapar el veneno, y cada vez que ella necesitaba vaciarlo, las gotas que alcanzaban el rostro de Loki provocaban convulsiones tan violentas que la tierra misma temblaba. Los nórdicos habían encontrado una explicación para los terremotos en la agonía de un traidor encadenado, pero la historia no terminaba ahí, porque Loki encadenado no era Loki neutralizado, era Loki esperando. Cada temblor de tierra era un recordatorio de que seguía vivo, de que sus hijos monstruosos, Fenrir el lobo, Jormungandr la serpiente y Hel la gobernante de los muertos, seguían existiendo en los bordes del cosmos, creciendo, esperando. Las nornas seguían tejiendo. Las profecías que Odín había obtenido a través de todos sus sacrificios pintaban siempre el mismo cuadro final, que llegaría un invierno que no terminaría, que las cadenas se romperían, que los hijos de Loki se levantarían y que los dioses, con toda su gloria y todo su poder, marcharían a una batalla de la que la mayoría no regresaría. Lo que hace que esta parte de la mitología nórdica resulte tan perturbadora y tan hermosa al mismo tiempo es que los dioses sabían todo esto. Odín lo sabía con la certeza de quien ha bebido del pozo de la sabiduría y ha colgado del árbol del cosmos durante 9 días. Y aún así construyeron, amaron, lucharon y vivieron con una intensidad que solo tiene sentido si se acepta el final. Hay en esa aceptación una filosofía de vida que los pueblos nórdicos llevaban grabada en los huesos, que la valentía verdadera no es no tener miedo, sino saber exactamente lo que viene y elegir seguir de pie de todas formas. Todo tiene un final. Los ríos se secan, las estrellas se apagan, los imperios caen. Pero pocas tradiciones en la historia de la humanidad han mirado ese final con tanta claridad y tanta dignidad como los nórdicos. El Ragnarok no era una amenaza vaga en el horizonte de su mitología, era una certeza grabada en el tejido mismo del cosmos, una cita ineludible que los dioses tenían marcada desde el primer día de la creación. Y lo extraordinario no es que supieran que llegaría, sino que eligieron, con plena conciencia, no huir de ella. Las señales del Ragnarok comenzaban con el Fimbulwinter, el gran invierno, un período de 3 años consecutivos de frío sin tregua, sin veranos que lo interrumpieran, sin primaveras que prometieran un alivio. La nieve caería desde los puntos cardinales al mismo tiempo, el sol se debilitaría hasta casi desaparecer, y el frío sería tan brutal y tan absoluto que los vínculos entre los seres humanos comenzarían a romperse. Los nórdicos describían ese período con una precisión sociológica que resultaba casi moderna. Habría guerras entre hermanos, hijos que traicionarían a padres, padres que abandonarían a hijos, y el concepto mismo de familia y lealtad se desmoronaría bajo el peso del frío y el miedo. El Fimbulwinter no era solo una catástrofe climática, era una catástrofe moral. Tras el gran invierno, las cadenas cederían. Fenrir, el lobo colosal hijo de Loki, que había sido encadenado por los dioses con Gleipnir, la cinta mágica de los enanos hecha de ingredientes imposibles, como el sonido de los pasos de un gato o las raíces de una montaña,
rompería sus ataduras con una sacudida que haría temblar todos los mundos. Sus fauces eran tan enormes que cuando abría la boca, su mandíbula superior tocaba el cielo y su mandíbula inferior rozaba la tierra. Y desde las profundidades del océano que rodeaba Midgard, Jormungandr, la serpiente del mundo, se retiraría de las aguas y comenzaría a avanzar hacia la tierra, envenenando el aire con su aliento mientras los mares se desbordaban sobre las costas del mundo conocido. Al mismo tiempo, el barco Naglfar comenzaría a navegar. Los nórdicos tenían para este barco una descripción que al principio resulta extraña y luego resulta aterradora. Naglfar estaba construido con las uñas y las garras de los muertos, y por eso los nórdicos tenían la costumbre de cortar las uñas de sus muertos antes de enterrarlos, para no contribuir a su construcción. Naglfar zarparía cargado con un ejército de muertos y sería guiado por Hrym, el gigante del hielo, rumbo al campo de batalla final. Desde el sur, Surtr avanzaría con su espada de fuego, cuyo brillo superaría al del propio sol, al mando de los hijos de Muspelheim, los gigantes de llamas que habían estado esperando este momento desde antes de que el cosmos tuviera nombre. Heimdall, el guardián del Bifrost, cuya vista alcanzaba hasta los confines del cosmos y cuyos oídos podían escuchar crecer la hierba, tocaría Gjallarhorn, el cuerno cuyo sonido se extendería por los 9 mundos como una ola que nadie podría ignorar. En Valhalla, los Einherjar, los guerreros caídos que habían pasado siglos preparándose para este momento, se armarían y formarían sus filas junto a los dioses. Odín montaría a Sleipnir, su corcel de 8 patas, y cabalgaría al frente del ejército divino hacia los campos de Vigrid, la llanura de 100 leguas de ancho donde se libraría la batalla que decidiría el destino del cosmos. Lo que ocurrió en Vigrid es una serie de duelos que los nórdicos narraban con la precisión de quien conoce el resultado, pero quiere que cada muerte pese lo que merece. Odín se enfrentaría a Fenrir, el lobo colosal y el padre de todo. El dios más sabio y más poderoso del panteón sería devorado por las fauces del lobo. Aquí es donde uno entiende de golpe por qué Odín había sacrificado tanto durante siglos. El ojo en el pozo de Mimir, los 9 días colgado de Yggdrasil, las innumerables búsquedas de conocimiento. Sabía lo que le esperaba y eligió de todas formas ser digno del momento. Vidar, hijo de Odín, vengará a su padre pisando la mandíbula inferior del lobo con su bota especial, fabricada con todas las sobras de cuero que los zapateros del mundo habían acumulado durante eras, y desgarrando sus fauces con sus manos o atravesando su corazón con su espada. Thor se enfrentaría a Jormungandr, la serpiente del mundo, su enemigo de toda la eternidad. Su batalla sería la más equilibrada de todas las que se librarían en Vigrid, porque Thor y la serpiente eran adversarios perfectamente igualados en fuerza y en furia. Thor mataría a Jormungandr con su martillo Mjolnir, pero al hacerlo recibiría tal cantidad de veneno de la serpiente moribunda que solo lograría dar 9 pasos antes de caer él también. 9 pasos, el mismo número de días que Odín pasó colgado del árbol, como si el cosmos tuviera una aritmética sagrada que regía incluso la manera de morir de sus dioses más grandes. Freyr, el dios de la prosperidad, se enfrentaría a Surtr, el gigante de fuego, en una desventaja trágica y evitable. Freyr había regalado su espada mágica, la que luchaba sola en el campo de batalla, a su sirviente Skirnir como precio por conseguirle el amor de la giganta Gerdr. Sin su arma, Freyr pelearía con un asta de ciervo y sucumbiría ante la espada ardiente de Surtr. Tyr, el dios de la justicia, que había sacrificado su mano derecha para encadenar a Fenrir, se enfrentaría al perro Garm, el can guardián de Helheim, y ambos se matarían mutuamente. Loki, finalmente liberado de sus cadenas subterráneas, se enfrentaría a Heimdall, y ambos morirían por la mano del otro, cerrando con ese duelo una rivalidad que venía de antiguo y que era, en el fondo, la rivalidad entre el orden y el caos que había definido al cosmos desde el principio. Y luego Surtr haría lo que había estado esperando hacer desde antes de que existiera el tiempo. Levantaría su espada de fuego y la dejaría caer sobre el mundo, y las llamas de Muspelheim consumirían todo lo que quedaba en pie.
los árboles, los mares, las montañas, las ciudades, los campos de batalla, los cuerpos de dioses y gigantes por igual. Yggdrasil ardería. Los 9 mundos se hundirían en las aguas que los habían rodeado desde su creación. El cosmos que había nacido del encuentro entre el fuego y el hielo moriría también en el fuego, cerrando un ciclo con la simetría perfecta de algo que siempre supo cómo iba a terminar. Pero aquí es donde la mitología nórdica hace algo que pocas tradiciones del mundo antiguo se atrevieron a hacer, y que convierte al Ragnarok en algo mucho más complejo que una simple historia de destrucción. Porque después del fuego, después del silencio y las aguas que cubrían todo, algo comenzaba a surgir desde el fondo del océano. La tierra volvía a emerger, verde y fresca, cubierta de campos que nadie había sembrado y cargada de frutos que nadie había plantado. El sol, antes de morir, había tenido una hija, y esa hija ahora cruzaba el cielo con una luz más brillante y más limpia que la de su madre. De los dioses sobrevivirían algunos. Baldur y Hodr regresarían de Helheim, reconciliados, libres de la muerte que los había separado. Vidar y Vali, los hijos vengadores, sobrevivirían. Magni y Modi, los hijos de Thor, heredarían Mjolnir. Y 2 seres humanos, Lif y Liftrasir, habrían sobrevivido al fuego de Surtr escondidos en el bosque de Hod-Mimis-Holt, alimentándose del rocío de la mañana, y de ellos nacería una nueva humanidad que poblaría la tierra renacida. El Ragnarok no era solo el fin, era la condición necesaria para un comienzo que no habría sido posible sin pasar primero por el fuego. Esto es lo que yo, el historiador nocturno, encuentro más extraordinario de toda esta tradición, que un pueblo que vivía en uno de los ambientes más duros del mundo conocido, que enfrentaba el invierno, el mar y la muerte violenta como compañeros cotidianos, no construyó una mitología de escapismo ni de salvación garantizada, sino una mitología de dignidad frente a lo inevitable. Sus dioses no ganaban porque eran buenos, morían porque eran valientes, y en esa muerte sembraban sin saberlo la semilla de algo nuevo. La próxima vez que sientas que algo en tu vida está llegando a su fin, recuerda a los dioses de Asgard marchando hacia Vigrid con plena conciencia de lo que les esperaba, con Mjolnir en la mano y el cuerno de Heimdall resonando en el aire frío del último amanecer. Porque a veces los finales no son el punto final de la historia, sino el signo de puntuación que separa un capítulo del siguiente.